de luz. ¿Para qué? Para sanar, para librar mi alma. Vamos a abrir la escritura. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 107, por favor, para entrar al tema de la lección número 3. El Salmos 107. El Salmo 107. En el verso 20 dice... Vamos a leer del 19. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bien, vamos a entrar hoy al tema de adiestramiento titulado, el manual número 6, titulado Sanando y liberando a los cautivos. Este es un curso, una instrucción de discipulado fundamental para el trabajo que tenemos como discipuladores. Recuerde que aquí nos estamos adiestrando para servir. Y en el interín de nuestro servicio a Dios, sea como discipulador de grupo, sea como pastor, como obrero, como consejero, nuestra realidad es que continuamente vamos a tratar con cautivos. El trabajo de la iglesia no es con máquinas, no es un trabajo computarizado, no es un trabajo mecanizado, es un trabajo con seres humanos, con individuos, con personas. Y es un trabajo netamente espiritual, pero también integral en el sentido moral, familiar, de conducta. Ese es el trabajo nuestro. Y en ese sentido tenemos que estar bien capacitados para poder comprender las diferentes circunstancias humanas. Amén. Ahora, el hombre es muy complejo. El trato con un hombre es complejo. Pero no nos hagamos, como dice secularmente, bolas. Dios es el sanador. Y hemos leído que Él envía su palabra. Ahí está la clave. Él envía su palabra. Dice el salmo que leímos, envió su palabra y lo sanó. Necesitamos un mundo que necesita sanidad. Y hay una viabilidad poderosa. Contamos con la palabra poderosa de Dios. Y esta palabra viene por lo que está escrito ya en este libro. La palabra escritural, pero también viene por la palabra direccional del Espíritu Santo. Por eso que usted tiene que ser una persona, un líder lleno del Espíritu, para saber qué dice Dios en cada caso que se presenta para atender, para cada problema, que puede ser un problema conductual, un problema formativo, un problema de malas relaciones, un problema de tipo de falta de entendimiento de algunas cosas, pero también puede ser un problema netamente espiritual. Puede ser un cautiverio en el espíritu, un problema mental, un problema demoníaco. Entonces, en este sentido debemos estar preparados. Amén. Puede ser un tema fisiológico que necesita sanidad, ¿no? Entonces, mire, cuántas cosas pueden presentarse para discernir con qué estamos tratando. Aquí, en este tema, estamos viendo el área interna del corazón netamente. No estamos viendo el tema de un problema de cáncer, un problema de alguna enfermedad fisiológica
que Dios también sana, Dios opera, y hemos para esto estado en el curso anterior, en el manual número 5, ¿no? Donde hablamos la llave del reino, que es una autoridad para reprender demonios, liberar a los hombres. Y ahora vamos a hablar del otra área, que quizás no es fisiológica, sino netamente espiritual, diabólica, demoníaca, mental, opresiva. Bien, estamos en la lección 3. La lección 3 nos lleva como título: la sanidad del corazón no es una terapia psicológica. ¿Ah? Todavía hay un curso que se usa en las iglesias que se llama psicología pastoral. ¿Ya? Y para el siervo y el pastor no hay psicología que valga. No es compatible. No es que la psicología no tenga ni un valor, porque la palabra psicología, estrictamente hablando, significa el estudio de la mente. Pero entender la mente quizás nos sirva para temas fisiológicos mentales, porque puede haber una enfermedad producto de un desorden netamente patológico, fisiológico, ¿no? O un problema de las neuronas, ¿no? Una deficiencia. Entonces también hay que discernir eso. Y en ese aspecto la psicología puede ayudar en algo. Pero esos son casos muy, muy aislados. La mayoría de los casos no son fisiológicos de una deficiencia cerebral que causa alteraciones en un individuo, sino son temas espirituales. Y ahí no hay psicología que valga. Amén. Y si es un tema netamente neural, de una deficiencia de una neurona, de un problema mental fisiológico, tiene que ser evidentemente tratado médicamente. Para eso están los médicos. Pero aún ahí Dios puede obrar un milagro. Puede obrar un milagro restaurando algún problema fisiológico. Pero en todo caso, ¿no? En esa área sí es aplicable la psicología. Pero en los otros aspectos netamente espirituales no hay psicología que valga. Así que es muy importante tener presente que al hablar de la sanidad del corazón que Dios nos otorga a nosotros, no estamos hablando de un proceso de terapia psicológica. La psicología no ha podido, no puede, ni podrá sanar el corazón del hombre. Puede quizás ayudar para entender ciertos problemas psicomáticos, de un problema netamente fisiológico. Pero en el aspecto del corazón, el área espiritual, la psicología no puede, no podrá nunca hacer nada. Solo será un paliativo engañoso, pero no le dará verdaderamente libertad. Así que no es compatible en ese aspecto con la Biblia, porque es netamente humana. La única arma para sanar el corazón o el alma del hombre es la unción del Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios. Ya leímos el Salmo 107 que dice que Dios, el Señor, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En Hechos 10:38 dice la palabra de Dios, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué tremendo. Amén. Así que esa es la obra de la unción del Espíritu Santo. Por eso usted como líder es un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. La iglesia no debe mezclar la terapia psicológica con la verdadera sanidad del corazón. Muchas congregaciones están mezclando las terapias psicológicas con la liberación y la sanidad. Yo he escuchado inclusive mensajes psicológicos netamente por la radio, donde hablan y dicen así, 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 como dice Freud, como dice tal psicólogo, como dice esto, y tratan de acomodar la palabra, ¿no?, para darle un sentido de profundidad bíblica. Pero lamentablemente la iglesia no puede caer en eso. Los métodos que opera la psicología son netamente humanos
y de inspiración ocultista. Estas generan una falsa liberación, falsas expectativas, abriendo puertas y exponiendo a la opresión y producción de demonios a quienes se someten a realizar esta forma de liberación o sanidad interior. Hace poco mi esposa me estuvo compartiendo de una persona, por ejemplo, que se fue a hablar con una hermana que le comenzó a hacer terapias psicológicas y comenzó a escarbar toda su vida, ¿no? Según ella, que le contara de toda su vida. Y comenzó a remover todo el basurero y esa persona salió peor que lo que entró. Malísimo, ¿no? Y eso es lo que hace la psicología, ¿no? Remover cosas en lo natural. Parece algo bíblico o parece un proceso de consejería pastoral, porque a veces cuando uno conversa con alguien, de repente esa persona comienza a contar de toda su historia, ¿no? Parece similar, pero hay una gran diferencia. Nosotros no andamos escarbando la vida de nadie. Es el Espíritu Santo que opera en alguien y le muestra, le da luz y de repente comienza a soltar todo el rollo, pero en la presencia del Espíritu Santo. Eso tampoco es malo. Pero cuando es en la presencia del Espíritu Santo, uno eso lo pone al Espíritu Santo. Uno lleva a la persona al arrepentimiento. Uno lleva a la persona a mirar a Cristo. Y entonces toda operación del diablo sale ahí. Pero la psicología ha tomado esto como una norma paliativa, una norma estricta de hacer conversaciones y excavaciones. Nosotros no estamos para eso, hermanos. No estamos para dar la palabra, confiar en el Espíritu Santo, discernir si hay cosas que el Señor quiera remover, lo removerá. Pero no estamos para estar indagando el historial de todas las personas. Imaginen que yo comienzo a averiguarme la historia de todos ustedes. Me contamino, hermano, me enfermo. Aleluya. No necesito eso, pero si el Señor permite, si veo que hay algunas cosas, algunas anomalías en usted, es porque hay cosas interiores. Entonces viene el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Amén. Yo soy lo que soy, por ejemplo, pero gracias a Dios que a mí nadie me escarbó todas las cochinadas que hice anteriormente. Que yo las confesé, sí. Que las he hablado, sí. Que le puedo decir a un pastor guiado por el Espíritu para que me ore, sí. Pero nunca me sentaron a decir, cuéntame todo, a ver, vamos a escribir todo y comenzar a cortar toda la basura. ¿Ah? Eso hace la psicología, pero eso no condice con la forma de tratar en la iglesia. Ellos practican la regresión mental, por ejemplo. Se centran en el problema, pasan horas indagando y examinando el basurero del corazón para arreglar el mal, siendo Dios quien ha establecido que sea el Espíritu Santo y la palabra quienes revelen, redarguyan, erradiquen lo malo de lo profundo del corazón, ya que solo Dios sabe lo que realmente le aqueja a cada persona. En estos temas trataremos de guiar a cada discipulador o mentor de la iglesia a saber cómo ministrar sanidad al corazón bajo una perspectiva correcta. Amén. Bien, entonces vamos a hacer en este estudio hay un cuadro comparativo, las razones, ¿no? Para rechazar la terapia psicológica, ¿no? Y ahí tenemos ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razones. Vamos a ir en el área del tratamiento, en el enfoque central, en su procedimiento, en el área de la responsabilidad, en su fundamento, en su método de sanidad y en su dependencia. 7 aspectos que vamos a ver las grandes diferencias que hay entre la psicología y la liberación verdadera del Espíritu Santo. El primer punto, en el área del tratamiento. El punto de vista psicológico. El tratamiento es un punto de vista humano, nada más. La terapia psicológica trata solo con lo humano, trata de perfeccionar la carne, quiere arreglar y adornar al viejo hombre. Ese es el problema, ¿no? Ahora, si hablamos de inconversos, la psicología será su paliativo para ellos, ¿no? Por lo menos le da cierto desfogue emocional, pero no lo sana. Así que para ellos quizás pueda ser útil de alguna forma, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco, no sé, un periódico, no sé en dónde leí, o en Facebook creo, un hermanito envió un estudio que han hecho de los niños de rabieta, por ejemplo.
¿Por qué los niños tienen rabieta? Y hablan pues que el cerebro del niño y que por acá, que el esto. El resumen, lo que el psicólogo está diciendo, que si el niño tiene rabieta hay que entenderlo y dejarlo en su rabieta. Dice el gran consejo. Tanto que habla, he hecho un estudio que es así, dice. ¿No? Pero la Biblia, ¿qué dice? Sí. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay dos cosas ahí. No, ellos le dan, es así, hay que entenderlo, dejarlo, ya le pasará. ¿No? Entonces, ¿ves? Hay dos líneas totalmente diferentes. Amén. Porque ven lo humano. ¿Cuál es la contraparte bíblica? El punto de vista de la palabra de Dios. La palabra de Dios trata con una nueva naturaleza. Esto sí, si usted no nació de nuevo, vaya al psicólogo entonces, hermano. Aquí. Pero si usted nació de nuevo, no necesita psicólogo. Necesita ser confrontado con el poder del Espíritu Santo. Ahora, si no nació de nuevo, no, va a necesitar un encuentro con Cristo también. El domingo vino una dama, por ejemplo, aturdida totalmente la mujer. Una jovencita bonita, la chica, bonita, alta, blanconcita, bonita. Pero ella se sentía lo peor. Mira, ¿cómo el diablo puede engañar a la persona? ¿Y por qué? Porque había andado con un otro hombre y del último se había enamorado mucho. De los otros solamente ya pasó el momento y ellos se gozaron con su belleza y su cuerpo, la usaron. Pero el último que tuvo, ella se enamoró así, y la dejó. Y eso le dolió tanto en el alma, se quería matar y decía, ¿por qué me pasa esto? Y lloraba, ahí estaba su mamá y el domingo lloraba. Entonces yo me podía pensar, una dama así, fuera fea, desmolada, tuerta, ¿no? Y se sentía lo peor. Y decía, ¿por qué la otra es feliz? ¿Por qué la otra es feliz? Y le decía, que amiga, le digo, no viva comparándose con otros, porque usted no sabe la desgracia del otro. Usted cree que el otro es feliz y usted no. Pero hace 5 años, ¿cómo usted se sentía feliz? Sí, no tenía problema, pero mira, te vino la desgracia, pues. A cada uno le llega la desgracia a su tiempo. Y así comencé a hablarle, lo que tú necesitas es a Cristo, pero dígame, ¿por qué? ¿Y habrá un psicólogo acá? Ay, Dios mío. Y yo decía, tengo otra nota, ¿no? Y yo seguía hablándole de la palabra. Tú necesitas a Cristo. Ya frente a eso me puse a orar nomás, oré por ella. Y vine acá a la reunión, justo había un ayuno de la zona B. Y busqué una dama así, una guerrera, le digo, hermanita, atiéndala. Y ya la dejé. Y después me informan de que ayunaron, le pusieron manos, había sido liberada, se convirtió. Encontró al verdadero psicólogo que necesita. Mandamos gloria a Dios. Eso es el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso necesita el hombre. Ahora, ella podía ir a un psicólogo. Había ido quizás anteriormente, pero ahí sigue el tema. Pero yo sé que ahora se acabó el problema. Se acabó el problema. Amén. Bien. Entonces, en el área de tratamiento, la psicología es netamente humana. Pero la Biblia nos habla de la palabra que trata con la nueva naturaleza. Trata con una nueva vida y nos lleva a despojarnos del viejo hombre para vivir en el nuevo hombre creado según Dios. En su enfoque central, ¿en qué se enfoca la psicología? La psicología se centra en el problema. La palabra de Dios se centra en Cristo, no en tu problema. Amén. La psicología se centra en el problema y trata de corregir el problema bajo el patrón de la vieja naturaleza. Sin embargo, podemos pasar horas hablando del problema y aún así no lograr nada. Por ejemplo, yo podía estar ahí horas hablando con esa niña, escuchándole horas. Y chao, y se iba igual. Pero le envié al sitio correcto. Ven para acá, hermana. Y ahí se acabó el problema. Así que el punto de vista, en el enfoque central en la psicología, solo es en el problema, se pasa horas y no se logra nada. Desde el punto de vista bíblico, la palabra de Dios se centra en Cristo y no en el problema. Lleva toda circunstancia a los pies de Cristo y a la verdad de su palabra. Amén. En su procedimiento,
¿Cómo procede la psicología? A través de terapias psicológicas. Esta es peligrosa, pues lo único que hace es manipular el subconsciente del individuo y le lleva a revivir hechos pasados, haciéndole más daño que bien a la persona. O sea, remueve solo el basurero. Pero vamos a ver el otro aspecto, bíblico. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, confronta el problema en el presente, llevándonos a renunciar al pasado, despojándonos de ello por la gracia y poder de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Trata de sepultar lo viejo y lo hace a través de la dirección del Espíritu. Amén. En el área de responsabilidad, la psicología como terapia lleva a las personas a creer que la responsabilidad de su problema psicológico son culpas o bien del pasado o culpa de otros. Es culpa del pasado y de otros. No habla nunca del pecado ni de arrepentirse de nada. Por eso el problema sigue. En cuanto a la palabra nos hace ver que nuestro problema es el pecado y que la responsabilidad es nuestra por nuestros pecados. Y si hay algo que arrastramos del pasado, es producto de nuestra naturaleza pecaminosa caída, y nos lleva pues la palabra a compungirnos, a arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo. Amén. En su fundamento, la psicología tiene como fundamento el diálogo, que produce un efecto placebo. Ellos se han dado cuenta que en el diálogo, como la gente al contar se libera, ¿no? Y eso es cierta verdad, es una verdad, pues, ¿no? Hay personas que vienen cargadas y dicen, pastor, estas hijitas. Y después, ay, me siento bien, dice, ¿no? Simplemente se descargó, ¿no? Pero no es el tema hacer eso solamente. El tema no es que se descargue, sino ¿por qué pasó eso? Se arrepienta, renuncie y eso lo entregue al Espíritu Santo, porque si no va a volver el mismo problema. ¿Ya? Así que la psicología en su fundamento trata de producir un diálogo como un efecto placebo. Esto tiene lugar cuando uno tiene fe en una píldora, persona, proceso, procedimiento. Y en esa pseudo fe es la que provoca la curación. Puede que toda píldora, persona, proceso, procedimiento sea falso, simulado. Le dan una píldora con agua. Esto te va a sanar, si Titi lo cree, ya se siente bien. Ese se llama efecto placebo. Produciendo un bienestar subjetivo. Solo le da una subjetividad y dice que ya se arregló el tema. Pero desde el punto de vista bíblico, la palabra de Dios se basa en la instrucción de las Escrituras y la oración para ministrar al individuo y pueda ser libre por el poder de Dios. Amén. Si usted está con alguien que tiene problemas y le escucha horas de horas y le da una palmadita y se va, usted es un psicólogo, no es un cristiano, no es un pastor. Usted, cuando viene alguien así, después que lo escuchó todo lo que quiera, dice, ahora vamos a hablar nuestras rodillas. Ahora usted va a renunciar a todo y el poder de Dios va a romper eso en el nombre de Jesús. Y usted pues se pone a orar ahí, o si a veces me pasa a mí que todo el domingo estoy apurado, no puedo hacer eso, le escucho un rato, oro rápidamente, le digo, pero tal día viene, o te hace tanto día ayuno, de ahí me viene y vamos a romper eso. Porque eso solamente lo puede romper el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, eso es en cuanto al fundamento que debemos tener presente. En su método de sanidad, ¿qué hace la psicología? Trabaja con la hipótesis del despertamiento de expectativas, que consiste en que según se dé la medida de la conversación o la terapia, se despierta en el cliente una expectativa positiva y entonces esa expectativa positiva le produce mejoría. Es una sugestión nada más. Pero vamos a ver la sanidad desde el punto de vista bíblico. La palabra de Dios promueve una sanidad auténtica en el alma por medio de Jesucristo, no por placebos psicológicos. Las Escrituras promueven también la conversación. También promovemos la conversación, ¿no? Las confesiones, pero para confesión de pecados, pues.
No para que converse y ya me siento libre. No, la conversión es para ubicar el pecado, ubicar la maldad que se hizo, reconocer que es pecado. Amén. Este es el primer gran paso de liberación. Santiago 5:16, podemos leer qué dice. A ver, Santiago 5 nos habla de esto, que sí podemos tener un diálogo. Ahí en Santiago vamos a leer, mis amados hermanos, capítulo 5, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. No dice dialogar unos a otros para que se sientan bien, no. Dialogar evidentemente, pero para confesar vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Te das cuenta ahí? Porque si solamente viene y te confiesa: yo he sido esto, he sido lo otro, he pegado, he golpeado, violado, y me han violado a mí. Ay, qué lindo, ya ahí, qué bien, ya sé tu problema. Señor, ayúdalo. Y chao, estás igual que un psicólogo. No, dice confesado, hablar, dialogar, para confesar vuestras ofensas unos a otros. Pero ¿qué dice? Y orad. Lleva todo eso en oración para ponerlo al Espíritu Santo. Y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nación de fe. Nación de fe. Entonces, esa niña, por ejemplo, yo hablé después del mensaje, ya, y fue la última que hablé porque había atendido como 4 personas. Y mi madre estaba esperando en el auto, y mi madre es una mujer más de 80 años. Y yo estoy preocupado por llevarla, pues, ¿no? Y esperando como más de 1 hora, mi mamá en el carro. Entonces ya salgo y se aparece una señora. Me dice: pastor, mi hija, ay Dios mío, hermana, ya será para el miércoles. Ahorita, 5 minutos. Ya le escuché, pero le dije: tienes que orar. Y la traje aquí, gracias a Dios que estamos clamando, ayunando, y aquí el Señor operó. Amén, hermanos. Entonces, esa es la forma que trabaja el Señor en su método sanador. Vamos a ver en su dependencia. La psicología en su dependencia. ¿Qué se refiere? ¿De qué depende la psicología? La terapia psicológica te vuelve dependiente del psicólogo y de la psicología para resolver tus problemas. Y cuando terminas tu tratamiento, te lleva a confiar en la psicología y no en Dios. Y ahí está el buen negocio. Amén. Siempre va a ser el psicólogo. Pero la palabra de Dios te vuelve dependiente de Cristo, no del discipulador. Cuidado, porque hay un falso discipulado donde el discípulo ya está mirando a su discipulador. Su discipulador es su sanador y depende del discipulador y se vuelve muñeco del discipulador. Ese no es discipulado, ese es hechicería, manipulación. Ese es un falso discipulado. El verdadero discipulado es que a la persona se le ministre, se le instruya, pero para que aprenda a depender de Dios. La palabra de Dios te vuelve dependiente de Cristo. Aunque habrán personas usadas en la administración, evidentemente, habrán personas usadas en la orientación, personas usadas en el discipulado, esto no debe llevar a las personas o al discípulo a depender del hombre o del discipulador, sino solo de Cristo. Esas son las grandes diferencias entre la psicología y lo que es la liberación bíblica del Espíritu Santo. Amén. Bien, pero hay que tener 2 puntos presentes. ¿Es útil la psicología de algo? No estamos diciendo que la psicología no sirve para nada. Tiene su lado favorable como un paliativo para aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que están perdidos, están en el mundo. Bueno, dirán por ahí, pues, de algún modo encuentran un sosiego en psicólogos, aunque no solucionan su problema. Y en ciertos casos, en la iglesia se presentan problemas mentales. Entonces, para aquellos que tienen problemas mentales, producto de una deficiencia orgánica, puede ser de ayuda ciertos medicamentos. Pero el cambio y la verdadera liberación solo la da Cristo. Si vemos la psicología como el estudio de la mente, entonces podemos decir que el verdadero y gran psicólogo es Dios. Porque Él creó la mente y a través de la palabra sabe Él cuál es el problema real del hombre. Amén. Pero el problema de la psicología que practica el mundo radica en que en sus procesos y terapias
han excluido los principios de Dios dados en su palabra, aplicando solo métodos humanos y ocultistas. Ese es el problema de la psicología. ¿Un cristiano puede ser psicólogo? Me hizo una pregunta una hermanita que está estudiando en la universidad. Sí, no hay problema, puede ser, pero tendrá que depurar lo humano y ocultista de los métodos que emplea la psicología y que se oponen a los principios del reino de Dios, para aplicar en vez de ello los principios de la palabra. En este caso sería una profesión muy estratégica. Si viene un psicólogo, está en un colegio, en un hospital, ¿cuánta gente con problemas y traumas llegan? Si sabiamente aplica los principios del reino, le va a ganar muchas vidas, pero se va a ganar muchos problemas también. ¿Por qué? Es muy estratégico siempre y cuando tenga un trabajo más independiente, porque de lo contrario podrá su profesión ser cuestionada por la entidad, ¿cómo se llama? El hospital, la clínica, lo pueden cuestionar. Oye, ¿usted qué está evangelizando? Y puede tener problemas, lo pueden sacar del trabajo. Pero si tiene un trabajo más independiente, entonces él tendrá toda la libertad de usar esa profesión para dar los principios del reino de Dios a los afligidos. Salvo que la institución donde está le permita y respeten la forma que él aplica, y es para la gloria de Dios, ¿no? Y él puede trabajar libremente ahí. Así que hay que ser sabios para aquellos que están estudiando psicología. Amén. Bien, amados, entonces esto es la lección número 3. Y vamos a quedarnos ahí. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta lección 3 que nos da un panorama para poder diferenciar lo que es psicología, terapia psicológica, y lo que es la terapia de Dios, lo que es la sanidad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.